presentar a nuestro siguiente expositor. Él se llama Héctor Gil García y es un terapeuta transpersonal, naturópata y profesor de psicosomática integrativa, formador en medicina biológica, meditación, terapia sistemática, imparte seminarios por varios países. También comparte mucha información, tanto gratuita como de pago, grupales, individual. La verdad que es una máquina en toda la información que brinda. Trabaja todo el tema del perdón, todo lo que conlleva el perdonar, todo lo que conlleva una terapia de perdón, y es especialista en filosofía comparada del Oriente y el Occidente. Es director de la Escuela Integrativa y colabora en proyectos de salud holística. Yo agradecerle de que esté en este congreso de nuevo y que nos comparta de nuevo un poquito más de todos los saberes que tiene. Así que bueno, muchas gracias y bienvenido. Bienvenido, Héctor, y bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Ángela y Carolina. Muchas gracias por invitarme a este programa y es un placer compartir con todos vosotros este congreso de crecimiento interior y de autodescubrimiento. Hoy vamos a hablar del viaje del héroe, un camino terapéutico, porque el viaje del héroe es un esquema tradicional del planeta Tierra. Ahora, en esos estudios, ellos descubren que todos los mitos de todos los tiempos tienen tres partes. Los mitos presentan al héroe o a la heroína que hace un ciclo, como una especie de viaje, dividido en tres partes, que son la partida o la salida del mundo ordinario al mundo mágico, las pruebas, que es la segunda parte, que es la iniciación, las pruebas propiamente dichas, y el regreso o el retorno del héroe o de la heroína al mundo ordinario. Y entonces lo que quiero proponeros es que este viaje del héroe es paralelo al camino terapéutico en el desarrollo transpersonal o en el crecimiento transpersonal o incluso en el proceso de sanar una enfermedad o de sanar la propia personalidad. Es decir, que puede servir para un desarrollo transpersonal, para un proceso de crecimiento, como para el proceso de atravesar una enfermedad y salir de ella. Por lo tanto, el viaje del héroe es una plantilla o un esquema que nos presenta una serie de etapas y es exactamente el mismo que tenemos que hacer para recorrer una enfermedad y para crecer como seres humanos. Vamos allá con las tres partes. La partida. Siempre empieza el viaje del héroe con un punto de partida que es la llamada a la aventura. La llamada a la aventura, muchos de vosotros la habréis experimentado. Aparece un libro nuevo en tu vida, o aparece una persona que te habla de un tema, o aparece la sincronicidad. Son situaciones que se repiten una y otra vez, o el mensaje que te llega por diferentes personas y tú empiezas a sospechar, ostras, tengo que hacer esto, quizás sería bueno que leyera este libro que me ha llegado por varios lugares, o que fuera a tal ciudad, o a tal templo, o a tal peregrinación, y eso significa que se están produciendo una serie de sincronicidades, o sea que a veces la propia llamada a la aventura es una enfermedad, un accidente, una repetición, como os digo, o una sincronicidad. El caso es que lo primero que hacemos los seres humanos, rechazar la llamada. Negamos esa llamada y queremos volver al mundo conocido, queremos volver a la vida ordinaria y negamos que nos está pasando eso, que eso es para despertar, que eso es para crecer, lo negamos. Y por eso el héroe rechaza esa llamada, intenta volver al mundo ordinario, pero ¿qué pasa? Que no está cómodo, no está feliz, es como si fuera un pollito dentro de un huevo que está creciendo y se empieza a agrietar el huevo, pero el pollito niega eso, se esconde y no quiere ver la luz que se empieza a filtrar por las grietas del huevo. Pero la llamada no puede ser rechazada nada más que un tiempo. Por eso, después del rechazo a la llamada, la incomodidad es tan grande y el malestar que de alguna manera el cuerpo del pollo sigue creciendo
y se rompe el huevo, el cascarón, y entonces la llamada tiene que ser aceptada más o menos tarde o temprano. Y por eso aparece un mentor. El mentor o la mentora, que puede ser tu profesor de yoga, tu profesor de tai chi, puede ser un libro, puede ser un vídeo, o puede ser incluso este vídeo que estás viendo, y este mentor o mentora te empieza a dar un entrenamiento. Con lo cual el entrenamiento consiste en recibir una serie de enseñanzas, practicar. Ahí tenemos al señor Miyagi en Karate Kid, que le empieza a dar herramientas para controlarse a sí mismo, para mejorar la atención, la concentración. Ahí tenemos a ese Gandalf que entrena a Frodo Bolsón en El Señor de los Anillos, a ese Yoda, que es el mentor de Luke Skywalker. Por lo tanto, este mentor o mentora lo vamos a ver siempre en todos los mitos de todas las tradiciones. El mago Merlín, que entrena al rey Arturo, o, por ejemplo, Ulises, que es entrenado por la diosa Atenea para emprender la Odisea. En fin, este encuentro con el mentor o la mentora es un poco doloroso también, porque el mentor o la mentora te va a sacar de la zona de confort, te va a invitar a que seas una persona concentrada, honesta, que digas la verdad, que no te engañes a ti mismo. En fin, ese mentor también lo encontramos, por ejemplo, en la película del último samurái, cuando lo empieza a entrenar en el arte de la espada samurái, o lo encontramos en la película El Guerrero Pacífico también. En fin, en todas las películas y novelas y también en todos los mitos de la historia. Y ya por fin, ese mentor o mentora nos invita a salir del mundo ordinario y a entrar en el mundo mágico o en el mundo extraordinario. Esto a nivel terapéutico representa entrar en el proceso terapéutico y de alguna forma generar una especie de espacio-tiempo mágico, que son las sesiones, son las sesiones terapéuticas, donde en ese tiempo y espacio mágico comenzamos a descender hacia el vientre de la ballena. Y es bueno que ese espacio-tiempo sea sagrado, sea mágico, y no explicar todo lo que vamos haciendo a las demás personas hasta que no acabe todo el proceso terapéutico, hasta que no acabe todo el viaje sanador. Es bueno no hablar demasiado de todo eso. Por eso Jesucristo parece ser que decía a los enfermos cuando los curaba, le decía, ve y no peques más, o ve y no lo cuentes. ¿Por qué? Porque es bueno que esa energía sanadora, terapéutica, quede reconcentrada en el corazón. Y entonces ya empezamos la segunda etapa, que es la etapa mágica, las pruebas propiamente dichas, el valor de la iniciación, donde vamos a encontrar el descenso al vientre de la ballena, que quiere decir lo oscuro, el encuentro con la propia sombra. Vamos a encontrar un descenso a los infiernos interiores. La sombra representa todos los elementos psicológicos que negamos de nosotros mismos, que rechazamos de nosotros mismos. Yo no soy así, yo no quiero esto, yo no soy mentiroso, yo no soy corrupto, yo no quiero esto para mi vida, niego total y absolutamente estas cualidades de mi madre o de mi amiga o de mi padre o de mi pareja o de mi expareja. Y entonces todo eso lo voy arrinconando, como se dice vulgarmente, lo voy metiendo debajo de la alfombra. Y el encuentro con la sombra, el descenso al infierno, al vientre de la ballena, es levantar la alfombra y sacar todo eso a la luz. Es totalmente desagradable porque la alquimia se relaciona con la fase en negro, con la opus nigrum, que es la obra en negro, que quiere decir la putrefacción, es decir, levantar la alfombra y empezar a sacar todas esas porquerías psicológicas que hemos ido acumulando durante años, miedos, traumas, dolores, cosas que no queremos volver a sentir nunca más, que nos pasó en la infancia, en la adolescencia. Y precisamente la obra en negro, las pruebas, para que sea terapéutico, consiste en hablar de todo eso, sacarlo a la luz, dibujarlo, hacer una danza, hacer un poema, sacar toda esa, digamos, podredumbre, esa putrefactio que dicen los alquimistas, para poderle
permitir que eso se vaya secando con la luz. Por eso vamos a encontrar en ese camino iniciático de las pruebas, vamos a encontrar también el encuentro con la sombra, como hemos dicho, el encuentro con la madre, y ahí vamos a conectar con el niño interior, la niña interior, la vulnerabilidad. Tenemos que sanar a ese niño interior, el encuentro con la madre como arquetipo protector, defensor, nutricio, pero que a la vez también es la madre ogro, es la madre que no nos quiere, que nos abandona, que su comida es tóxica para nosotros, y todo eso se tiene que sanar en la sesión terapéutica de sanación del niño interior y en la sanación con la madre, con la propia madre. Y de alguna manera tomar distancia, tomar conciencia, descubrir cuál es el proyecto sentido que nuestra madre ha puesto para nosotros, devolvérselo como si fuera un regalo y llegar a un punto de sanación con la propia madre, que sería honrar a la madre, pero digamos desde la distancia y desde el perdón. También en estas pruebas encontramos el poder mágico de la sexualidad, el poder misterioso de la fascinación que sentimos por el poder sexual, por el poder reproductor o por el poder incluso, digamos, del dominio sobre los demás. Y todo eso también hay que sanarlo bastante en esta etapa. Y tenemos también el encuentro con el arquetipo del padre o con el Dios Padre. Y aquí tenemos que sanar la relación con lo masculino, con el poder, con la ley, con la legislación, con las normas culturales, las normas sociales, las normas del mundo. Y todo esto es muy importante porque si sanamos bien esta etapa de las pruebas, sanamos la relación con el niño interior, con la madre, con la sexualidad, con el padre, pues entonces eso se va a reflejar muchísimo en la vida exterior. Se va a reflejar en que vamos a volver a tener buena suerte, abundancia, buena relación con la comida, con la alimentación, buena relación con la pareja, buena relación con las leyes, con las normas, y vamos a permitirnos poder salir al mundo, triunfar en el mundo, que nuestra profesión sea útil para los demás y para nosotros mismos. Todo eso son los beneficios de sanar la relación con la madre y con el padre interiores. Y también hay un arquetipo en este momento de las pruebas del mundo mágico, hay un arquetipo misterioso que es el arquetipo del sí mismo, que es el arquetipo de Dios. Sería sanar la relación con la divinidad interior o con el Dios, digamos, interior. Nuestro concepto de Dios como un Dios castigador o un Dios que elige pueblos salvados y pueblos perdidos, como un Dios que envía las enfermedades, que envía la muerte, pues todo ese concepto que tenemos de Dios es falso, es un Dios, digamos, religioso, cultural, y esa relación con Dios tiene que ser sanada también interiormente, hasta llegar a un concepto de Dios más profundo, más filosófico, más eterno, un Dios que, digamos, que no hace daño, que no envía la muerte ni la enfermedad, sino un Dios más metafísico, sería ese concepto como el círculo, como el mandala, y llegar a conectar con ese Dios interior a través del círculo, del mandala, de la cúpula y del centro mágico, que es ese Dios, digamos, que espera eternamente y que da eternamente el amor, la voluntad y la bienaventuranza. Y por lo tanto es un Dios que no castiga, no culpa, no hace daño a sus hijos, y hay que llegar a sanar esa relación con el Dios interior para tener una sana relación con el propio Dios interior o diosa, que no es ni masculino ni femenino, como sabéis, sería lo divino o la divinidad. Y entonces vamos llegando ya a la tercera etapa del camino del viaje del héroe. La tercera etapa tiene que ver con el regreso o el retorno del héroe a su tierra, digamos, de nacimiento. El héroe, la heroína, después de alejarse de su tierra, de la partida, de su pueblo, de su ciudad, de su país, después de atravesar todas esas pruebas dificilísimas, maravillosas y mágicas, regresa a su tierra natal, regresa a su pueblo, a su país, a su ciudad, regresa con los suyos, pero no regresa solo, regresa con unas herramientas
con unas armas mágicas o regresa con un talismán que representa eso que trae ese héroe del mundo mágico. Lo trae de haberlo experimentado y de haber vivido esas enseñanzas y esas pruebas. Y ese talismán puede ser una herramienta, puede ser una espada, puede ser un hacha, puede ser una estrella, un colgante mágico, un anillo mágico, puede ser un poder mágico, y muchas veces también trae del mundo mágico, trae un tatuaje, una cicatriz, una corona. En fin, el héroe trae a su regreso lo que ha aprendido del mundo extraordinario. Y cuando entra en este mundo vulgar, en el mundo conocido, en el mundo familiar, en el mundo del pueblo, cuando entra, lo primero que siente es un gran rechazo, porque el héroe no quiere volver a coger la azada, volver a coger el tractor, volver a ser una persona vulgar, volver a la vida vulgar y ordinaria del mundo cotidiano y conocido. Entonces siente un rechazo y lo primero que quiere es negar ese regreso y quedarse en ese mundo extraordinario, en ese mundo mágico, quedarse colgado. Y por eso tiene que superar esta primera etapa del regreso, que es entrar el umbral, cruzar el umbral y aceptar ese mundo ordinario. Y de alguna manera traer lo extraordinario y vivir lo extraordinario y lo mágico, pero en el mundo vulgar, en el mundo de las cosas cotidianas. Por eso los grandes maestros invitan a sus discípulos y discípulas a hacer la comida, a hacer la colada, a volver a lavar la ropa, a volver a cultivar el huerto, cultivar el jardín, o sea, trabajos manuales, trabajos domésticos, trabajos ordinarios, porque el héroe o la heroína se quiere quedar en ese mundo mágico, en ese mundo metafísico, pero lo que necesitamos es aplicar las enseñanzas aprendidas en las cosas cotidianas. Muchas veces el héroe o la heroína se está curando de una enfermedad, se está curando de una leucemia, de un cáncer, se está curando de una depresión, pero no quiere entrar en el mundo laboral y resiste volver al mundo del trabajo, al mundo de la familia, a volver a cuidar de sus responsabilidades. Y entonces esta etapa la vemos en la psicoterapia, la vemos siempre como una etapa de resistencia, donde el paciente o el cliente no quiere volver, no quiere volver a lo conocido y porque tiene miedo, cree que va a ser atrapado por lo ordinario otra vez. Por eso hay que reforzar todo lo aprendido, todas esas herramientas mágicas y introducir nuevos hábitos de pensamiento, de emoción y de conducta en el mundo ordinario. Por ejemplo, introducir la meditación, la oración, introducir pequeños ritos mágicos en el mundo ordinario, para no olvidar ese contacto con lo sagrado, con lo mágico, y por lo tanto llegamos al final del regreso. El final del regreso es combinar los dos mundos, combinar el mundo mágico, el mundo extraordinario, con el mundo totalmente ordinario y el mundo vulgar, y llegar a vivir en los dos mundos a la vez, que eso quizá es lo más difícil. Por lo tanto, el héroe o la heroína tiene que volver a, digamos, vivir lo mágico y lo extraordinario, pero combinándolo con lo cotidiano y con lo vulgar, sin pretender ser una persona especial, sin pretender ser una persona, digamos, adorada o temida, sino siendo una persona normal y corriente, pero con la aplicación de los principios de sabiduría aprendidos en el mundo mágico. Y quizá esta es la parte más difícil, porque la alquimia se relaciona con la obra en rojo, que es la encarnación de esos principios o valores en la propia carne, en la propia sangre y en la vivencia cotidiana de esos valores mágicos. Y ya para terminar, quizá la pregunta que todo el mundo me hace en estas charlas, en estos talleres y en esta psicoterapia, que es algunas preguntas que hemos seleccionado de vosotros, de los oyentes. Una pregunta es, ¿todos somos héroes? ¿Todos tenemos que pasar por ahí? Y claro, la respuesta que nos dan los grandes sabios es sí, todos somos héroes, tanto si lo sabemos como si no,
Tanto tu suegra como tu hermano, como tu vecina, como esa persona que tú crees que es una persona ignorante o estúpida o malvada, todos los seres humanos en algún momento del camino evolutivo tenemos que llegar a este heroísmo, a este viaje del héroe. Tanto si esas personas te gustan como si no, si las crees capaces como si no, si las ves ignorantes o malvadas como buenas, esa conciencia humana en algún punto llegará a plantearse quién quiere ser y llegará a buscar otra vez ese don divino que perdimos cuando vinimos a este planeta. Por lo tanto, los sabios nos dicen que en esta encarnación o en la siguiente encarnación o en la siguiente, esa alma entrará en el camino del héroe y buscará luchar por el bien, por la justicia, por la bondad de toda la especie humana. Otra pregunta. ¿Esto de los viajes del héroe es para la antigüedad o es también para hoy? Y la respuesta es que también es para hoy, que también este viaje lo tenemos que realizar hoy en día, aunque hoy tenemos tecnología, tenemos móviles, tenemos tablets, tenemos internet, pero el viaje del héroe es un viaje interior, es un viaje arquetípico, es un viaje del alma. Por lo tanto, da igual si vivimos en el año 5000 a.C., como Gilgamesh, o vivimos en el año 0, como Jesucristo, o como en el siglo VI a.C., como Pitágoras o Buda, o como si estamos ahora en el año 2022 después de Cristo. Da igual, todas las épocas tienen una guerra entre buenos y malos, todas las épocas tienen una guerra interior y todas las épocas los seres humanos tenemos que hacer el esfuerzo interior de luchar contra la enfermedad, contra la muerte, contra la oscuridad, o mejor dicho, más que luchar contra ello, superarlo y descubrir que no existen, que no son reales. La enfermedad, la ignorancia, la maldad, la muerte son sombras en la mente humana y descubrir eso, luchar contra eso o tomar conciencia de eso es elevar el alma y despertar el alma a la luz, digamos, de la eternidad, a la luz de la divinidad. Otra pregunta, ¿cuál es la mejor manera de comenzar el viaje del héroe? Pues muy buena pregunta, señores y señoras. La mejor manera yo diría que es escuchar la llamada, no rechazar la llamada y aceptar la llamada. Para unos puede ser a través de la meditación budista, para otros puede ser a través de la filosofía. Buscad una escuela de filosofía en vuestra ciudad. Para otros puede ser a través de un libro, para otros puede ser a través de un curso de milagros, para otros puede ser a través de la filosofía estoica o la filosofía de Platón. O pueden ser caminos como que estás haciendo un curso de yoga, de tai chi, de qigong, o un curso de naturopatía o de reiki, no lo sé. Para cada persona es diferente, pero la llamada, si tú la buscas, si tú estás atenta, atento, vas a escuchar la llamada y ponerte en marcha con tu llamada. Y también otra manera es a través de la psicoterapia, de hacer terapia transpersonal, busca un terapeuta transpersonal y comienza tu camino interior de transformación. Por eso, queridos amigos y amigas, yo también estoy a disposición de todos vosotros y me podéis encontrar en las redes sociales, por Instagram o por correo electrónico. Así pues, un placer compartir el viaje del alma con todos vosotros y con todas vosotras, y os deseo, héroes y heroínas que sois, que descubráis que sois héroes y que tengáis un largo y propicio viaje, con muchísimas pruebas y muchísimas dificultades, porque eso significará que vuestra alma está creciendo y superando todas esas pruebas. Buen viaje, feliz viaje. Muchas gracias a Héctor y muchas gracias a todos por estar. Son temas bastante